agradecemos que esté con nosotros la maestra Angélica Amaro Hernández, la presidenta del Colegio de Abogados Crescencio Rejón en Quintana Roo. Y bueno, maestra, pues teníamos ahí parte pendiente de todo estas charlas que hemos llevado a cabo con respecto pues a los regímenes que tienen para pues cuando uno se casa, cómo va a firmar y todo, pero también lo que tiene que ver justamente las compensaciones que se deben dar en el régimen de separación de bienes, que era un tema que teníamos ahí pendiente, maestra. ¿Cómo está? Muy buenos días, feliz año, ¿cómo se la pasó? Espero que muy bien, y por supuesto, platíquenos. Hola, qué gusto saludarte nuevamente a ti y a tu audiencia. Es muy importante todos estos temas y me da mucho gusto compartirlo contigo porque las personas deben de saber, pues efectivamente, los derechos que tienen para poder hacerlos valer ante un tribunal, porque nosotros como ciudadanos tenemos diferentes tipos de derechos en diferentes materias, pero si no lo sabemos, no podemos solicitar esa protección ante una autoridad judicial. En este caso, pues sí hemos estado platicando continuamente sobre este tema tan importante que es el divorcio, la separación de bienes, las consecuencias del matrimonio, porque hablamos sobre un patrimonio que forma una familia. Entonces, dependiendo del régimen por el cual yo haya contraído ese matrimonio, en el divorcio yo voy a tener esas consecuencias legales. Porque fíjate que hay gente que piensa que cuando se divorcia y no les toca a veces proporcionalmente la mitad de lo que construyeron juntos, eh, y le parece injusto, pero a veces, bueno, siempre, aunque me parezca injusto determinada situación, si fue la elección que yo tomé en un inicio, en este caso hablando del punto que nos ocupan, que es el régimen de separación de bienes, si esa fue mi decisión, pues no voy a tener ese acceso al 50% de todo lo que construimos juntos. O quizá hasta yo misma lo construí, la otra parte no, pero como nos casamos por separación de bienes y está en nombre de la otra persona, entonces no me va a corresponder la mitad. Pero ahí es donde entra el tema de la compensación y la indemnización que me pudiera corresponder, porque cuando yo voy a liquidar la sociedad o me divorcio, yo puedo solicitarle al juez hasta un 50% de los bienes que tiene la otra parte. Esto es en el entendido que si nos casamos por separación de bienes, donde cada quien tiene lo suyo, o sea, lo que está a mi nombre, las deudas y los activos, las propiedades es mío. Cuando yo voy a divorciarme va a seguir siendo mío porque va a ser ese régimen por el cual decidimos en un inicio contraer nupcias. Entonces en la separación, pues yo me llevo lo mío y tú si no construiste nada, pues no te llevas los tuyos. Si yo construí 10 casas y tú no tienes nada, pues en teoría de entrada así es, aunque parezca injusto. Sin embargo, los legisladores, pues al ver esta situación, decidieron proteger a la otra parte, siempre y cuando se acredite que esa persona sí se dedicó al hogar y sí estuvo construyendo ese patrimonio, ya puede tener acceso a solicitarle al juez una compensación hasta del 50%, o sea, operaría como si nos hubiéramos casados por el régimen de sociedad conyugal. Entonces, para las personas que no lo sepan, pues sí pudieran tener acceso a ese porcentaje proporcional de los bienes, aunque estemos casados por separación de bienes, pero nos establece la legislación que cuando sea evidentemente lo que son los bienes que son más para una parte que para la otra, cuando haya para el juez alguna desproporción de que uno tiene muchos bienes y el otro no tiene nada, ahí es cuando yo puedo solicitar mi compensación para pedir hasta un 50% de lo que me corresponde. Pero si yo no lo solicito porque no sé que me corresponde este derecho, entonces el juez no va a proceder dándome o otorgándome ese derecho sustantivo que yo pudiera llegar a tener. Así es, y una parte fundamental, maestra, en ese sentido, para que sobre todo a la hora de firmar conozcamos también parte de los derechos
parte de lo que se tiene y que si tiene alguna duda, acérquense con algún abogado para que de algún modo también se pueda garantizar, evidentemente, que todo vaya en buenos términos, pero pues por ahí decían así como hay bodas colectivas, yo no sé abogadas si sería bueno también hacer divorcios colectivos, porque híjole, cómo de repente vemos en ese tipo de circunstancias lo que va sucediendo en esto, que no debería ser, y Quintana Roo es de los que tiene el mayor índice de divorcios, lamentablemente aquí, ¿no? Sí, es correcto. Para todo acto jurídico se necesita la asesoría de un abogado, porque un detalle, aunque lo veamos mínimo o aunque sea un acto de amor lo que vayamos a hacer hoy, en 20 años, pues no sabemos qué va a pasar y no Claro. sabemos cómo va a resultar esta situación. Por lo tanto, yo tengo que conocer bien mis derechos y en qué va a consistir ese régimen por el cual yo voy a optar, que es el de sociedad conyugal o por separación de bienes, porque a veces me imagino que ni siquiera piensan en eso, firman, Claro. no saben ni lo que están firmando. Y ya cuando nos damos cuenta del error es cuando ya estamos en esa situación que ocupa Por y entonces supuesto. pues es donde no la vemos tan bien como podría haber sido prevenida esa situación si hubiéramos acudido con un experto en la materia que nos asesore, porque por más amor que haya, es un patrimonio. Entonces, Claro. nada nos quita estar bien asesorados con una persona que es experta en la materia del acto jurídico que yo voy a realizar. Así es, y sobre todo en esta dinámica, que pues al final, ya sea que el varón o la mujer, o con quien te cases se dedica a labores del hogar, pues también requiere finalmente todo eso, y que ya lo hemos platicado justamente en esta dinámica. Maestra, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros, que tenga un excelente día. Igualmente, es un placer. Nos vemos la siguiente semana.